tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Pues bien, dignamente y encantado de estar aquí sentado a tu vera. Nos vemos muy a menudo, nos vemos en teatros, en festivales, pero fíjate que estaba pensando que no había coincidido yo contigo nunca en el Matadero. No sé si he visto yo algo tuyo aquí, Yo en las naves. he tenido aquí el Mercader de Venecia, Al Mercader, es verdad, claro. El Malentendido, la Y el reposición. Malentendido, pero yo lo vi en el Centro Dramático Se repuso Nacional. el Malentendido y luego pues yo he estado mucho viendo teatro y mucho en el bar. Y mucho en el bar, claro. O sea, Nos gusta en mucho. el bar me has podido ver, porque tú y yo en los bares nos hemos visto bastante. Nos vemos en todas partes, como Claro. te digo. No, pero es verdad que voy a tener la oportunidad por primera vez de ver un montaje tuyo aquí, en un espacio que yo creo que es maravilloso, que se presta muy bien, porque es además una rareza. Es una ópera, tránsito, a partir de un texto de Max Aub, poco conocido, de esas obras que editó en 1960, que se llamaban Obras en un acto, y que habla de algo que es una constante, yo creo, en la literatura de Aub, que es el exilio, ¿no? Sí, bueno, la de Aub y de casi todos sus contemporáneos decentes, digamos. Es decir, que no hablar del exilio en ese momento es negar la realidad, ¿no? Y yo creo que Max Aub, una de las cosas que hacía mejor era enfrentarse a la realidad, ¿no? Es un autor que la pasa por su prisma, etcétera, pero es un autor que está siempre mirando hacia afuera, mirando qué pasa y qué puede transformar para hacer el mundo mejor, ¿no? Que yo creo que es un poco casi el leitmotiv de su obra, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para hacer que esto progrese o sea mejor? Y en este caso concreto, además, el punto de partida me parece muy interesante, muy original, porque tiene que ver con esa esperanza que se desvaneció de los exiliados, que pensaban que las potencias que habían participado en la Segunda Guerra Mundial vencedoras iban a intervenir en España, ¿no? A facilitar la vuelta de esos exiliados, cosa que finalmente no ocurrió. Que es una ensoñación como la ensoñación que tiene el personaje, pero también es verdad que, bueno, hay un título de una obra de Max Aub que es ¿qué has hecho hoy para ganar la guerra? Algo así, no sé si es exactamente así, que también da una idea un poco de su postura ante el mundo, ¿no? Es decir, vale, sí, los aliados pueden intervenir, todo esto puede pasar, pero tú exactamente ¿qué has hecho? ¿No? ¿Cuál ha sido tu posición? Y la posición de este exiliado que vive con una mexicana y bueno, fantasea un poco, ¿no? con cómo será la vida de su familia real, que está real, de su familia española. Sí, simboliza, ¿no? Una simboliza lo que deja atrás, claro, y otra la nueva aventura. Exactamente, claro. Y él está un poco entre medias, ¿no? Está casi en medio del mar, ¿no? Es esta especie de frustración a un nivel casi estratosférico que tiene toda esa generación que tiene que hacer una vida, pero porque ha dejado atrás su vida, ¿no? Y es curioso en Aub que, así como él sufrió el exilio permanentemente desde muchos lugares, sin embargo tiene una visión como muy distanciada y hasta tierna a veces, como muy imparcial, cosa que le confiere casi un, no sé, un, sí lo tiene, sí plus de importancia, porque dices, jolín, qué capacidad para salirse de donde él ha estado muy dentro. Sí, sí es verdad, pero si luego te vas, o sea, por ejemplo, relees La gallina ciega y estos libros de justo cuando vuelve a España, que él vuelve casi convencido de que le van a decir por lo bajini, aquí estamos fatal, Franco nos trata muy mal, y lo que se encuentra es todo lo contrario, se encuentra una España completamente adaptada, adormilada, sin necesidades ideológicas. Y ahí, en ese libro es donde se ve que él no está tan apartado, que él lo sufre, que él lo lleva tan dentro y le duele tanto que no es capaz de aguantarse, y hay hasta ira en ese libro, que es raro, ¿no? Que en Max Aub de repente aparezca esa especie de violencia interior de qué están haciendo estos tíos aquí sin reaccionar, ¿no? Nadie se acuerda de lo que pasó, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Nadie se acuerda de lo que pasó, ¿no? Pero tiene que volver, tiene que darse cuenta de chocarse contra el espejo, que es la realidad española del momento, para poder expresarse de esa manera, ¿no? Hasta entonces yo creo que no lo hace. Y todo esto en un formato de ópera que, no sé, ¿tú habías dirigido ópera? Sí, había dirigido. Y bueno, lo más contemporáneo que había hecho es La voz humana, que bueno, pues es una ópera de un solo cantante, que es bastante más fácil de abordar, por otro lado. Y sin embargo, trabajar con un compositor que está componiendo a la vez que tú estás metido en el proyecto, porque es lo que ha ocurrido. Jesús Torres estaba componiendo en el momento en el que yo me sumo al carro de la ópera, que me suma Natalia Menéndez en este caso, y
y es fascinante, ¿no? Ver cómo va progresando la partitura, cómo él te pide consejos sobre la dramaturgia, cómo él moldea la música, que yo creo que, a ver, no es que sea típico, pero que un músico lea tan inteligentemente una obra dramática no es algo habitual, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una música que yo creo que está muy pegada a la obra y muy pegada a nuestro tiempo a la vez, ¿no? No es de estas obras contemporáneas que se olvidan un poco de la partitura que han elegido, casi partitura parece que a veces hay literaria, una brecha, ¿no? Claro, Entre no es el caso, no es el y- caso. Él narra la historia con la música y eso se agradece mucho, claro. Él sí creo que es su primera ópera, ¿no? Sí, su primera ópera. Y se defiende bien. Bueno, él tiene un gran instinto. Aparte de ser un gran músico, es un tipo con un gran instinto aristotélico, casi, si quieres, ¿no? En el sentido de que sabe que la historia va progresando, que tiene sus ingredientes, que tiene un desarrollo. Digamos que atiende mucho dramatúrgicamente y eso a mí, pues claro, me viene fenomenal, ¿no? Pero también es el caso del director musical, ¿no? Entonces las reuniones que estamos teniendo son como si fuéramos a hacer un streamer, no sé cómo decirte. Entonces, pues está muy bien, porque todos están muy... Bueno, el punto de partida, que es Max Sau, en el caso de la ópera siempre se equilibra un poco con la partitura, obviamente, se equilibra con la composición, porque en la ópera la música muchas veces tiene más fuerza, incluso más presencia que el propio texto de partida, ¿no? Mira Verdi, no sé, se queda todo como atrás. Pero en este caso ellos están tan metidos en ese universo que se agradece, porque lo que te encuentras es una partitura muy viva, ¿no? Muy pegada también a esta idea del exilio, de los trascerrados, ¿no? Que llamaba Max. ¿Te gusta dirigir ópera? ¿Es muy diferente a la dirección escénica de una obra de texto? Sí, claro. ¿Hay que adaptarse mucho a las circunstancias o bueno, no es tiene otro mundo, mucho es un mundo muy misterio diferente. para... Además, tú sabes que mi mundo es un mundo de complicidades, de gentes muy conocidas. Me gusta trabajar siempre iba a decir con amigos, no sé si es un poco eso, ¿no? Pero es verdad que luego cada proyecto teatral que haces acabas sumando, tu familia se va agrandando, ¿no? Con lo cual la mía es bastante grande. Pero el mundo de la ópera tiene un punto, diría casi de industria o casi de proyecto de mercenarios que se juntan para hacer una cosa al que a mí me ha costado mucho acostumbrarme, y cuando llevas ya un tiempo metido en el proceso de ensayos, pues ya te vas calmando y vas creando esas afinidades, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? El raro en este caso soy yo, pero tiene la música, y claro, la música es una cosa estratosférica, ¿no? Pero es que los cantantes también lo son, es decir, lo que hacen los cantantes es lo mismo que hacen los actores cuando se elevan, ¿no? Y de repente dices, wow, ¿qué está haciendo, no? Pues los cantantes ya pues tienen esa especie de artificio extraño que es la voz, que cuando deja de ser artificio se convierte en una maravilla. Te embarcas en un proyecto musical que se llama Demora. Sí. Es verdad que a ti se te ha relacionado siempre con la música, quienes somos aficionados al teatro. Has diseñado y has compuesto, diseñado el espacio sonoro, te has hecho la composición, en fin, de determinados montajes, de distintos montajes, algunos de los cuales además no has dirigido tú, y sí se te asocia con la música, pero quizá pocos sabían esa relación que tienes también con el pop rock, ¿no? Sí, pero porque es muy juvenil, ¿no? Es un rasgo de estos juveniles, pero también es cierto que hubo un momento en que yo tuve que elegir. O sea, yo no podía estar tocando 2 veces a la semana en un bar por la noche y luego salir de gira, porque reventé. O sea, un momento que ya reventé y dije, no, yo no puedo seguir ensayando tanto, no puedo vivir toda la vida en un ensayo. Y entonces me dediqué solo al teatro y me dediqué solo a ensayar también. Entonces, ahí me equivoqué, porque pensé que iba a bajar y no. Pero la música es una manera de expresión absolutamente que necesito, no sé cómo decirlo. Es algo que yo llevo haciendo canciones desde siempre y no he dejado de hacerlo. Muchas las he insertado en obras, pues no sé, desde siempre, no sé. Sí, de hecho, en algunas funciones siempre sale uno con alguna melodía pegadiza muy simpático. Sí. Bueno, Ricardo, no sé qué, la Belisa en el clásico, verdad, por ejemplo. Sí. Pues, pero yo creo que tiene que ver con esta cosa que también dice Max Sau, ¿no? Que uno es desde el sitio donde hace el bachillerato, ¿no? Pues uno es lo que hacía en el bachillerato. Claro. Yo en el bachillerato hacía teatro y música. Y la música la tuve que aparcar esta cosa sobre todo del primer plano de la música. Es decir, yo hacer que cantaran otros lo he seguido haciendo mucho, pero ponerme yo delante
hubo un momento que dije, joder, ya tengo 52 años, voy a hacerlo ya. Y luego es que me encontré a ex camaradas que me dijeron, ¿tienes algo? ¿Tienes alguna? ¿Tienes canciones y tal? Y se las pasé y me dijeron, tronco. Es que tronco se dice mucho en el mundo del rock and roll. Sí, en Moratalaz, de donde yo soy también. Muy madrileño. Tronco, tienes que activar esto ya y tal. Y me animaron mucho y bueno, pues nos pusimos y ahí estamos. Y fíjate que además aquí en el Teatro Español y concretamente en el Matadero hay un ciclo muy interesante que se llama Animales Mixtos, en el que actores, gente del teatro... No, actores. A mí me lo dejó la directora muy claro. Me dijo, tú no eres actor. Y le dije, ya, pero yo puedo actuar y tal, porque yo me hice de querer y tal. Y me dijo, no eres actor, esto es solo para actores y tal. Y yo, bueno, vale. Bueno, pero fíjate que en cualquier caso se da uno cuenta de lo multidisciplinar que es a veces el teatro, que la cantidad de actores músicos que hay. Bueno, y algunos de lustre. Yo llevo viendo a Nancho Novo tocar Nancho, en bandas desde siempre, claro. Toda la vida. Sí. Ya nadie la ha extrañado. De hecho, Nancho dice a veces que él es más músico que actor, o no se sabe muy bien. Bueno, a mí me parece muy buen actor y muy buen músico, o sea que puede ser cualquier cosa. Y además lleva Castigado sin postre muchos años, eso está bien. Además, estás en la RESAT, das clases, haces de todo. Pasaste la Compañía Nacional de Teatro Clásico 7 años, 2 mandatos, y quizá es por lo que el gran público te asocia siempre con el teatro clásico. No sé si en realidad ha sido circunstancial que tú hayas recalado tanto en el teatro clásico, o había ya un interés previo de siempre. Lo había. Nosotros habíamos hecho ya muchos clásicos antes de entrar en la compañía y sobre todo nos gustan mucho los clásicos, tanto a Yolanda como a mí, que somos digamos, las almas mater de la compañía de Noviembre, antes de que falleciera Miguel Ángel. La verdad es que tenemos como un vínculo enorme con el clásico. Yo creo que está marcado porque nuestros años de formación pues eran también los años de inicio de la Compañía Nacional. En aquellos tiempos pues era como una especie de puerta abierta hermosa que ofrecían, ¿no? De repente, bueno, oye, está aquí esto, ¿por qué no? Y nosotros que, bueno, siempre lo habíamos hablado y siempre habíamos trabajado esto en la escuela, entonces pues de repente decidimos incorporar los clásicos a nuestro repertorio, digamos, de jovencitos. Los primeros que hicimos fue una función de Yolanda, que se llamaba Yel, la estrenamos en la Cuarta Pared, casi estrenamos Cuarta Pared en aquel momento, vivimos en la tercera compañía que entró en la sala o así. Y todo el mundo nos consideraba muy modernos. Entonces luego hicimos Dar tiempo al tiempo de Calderón de la Barca y ya dejaron de considerarnos modernos. Y era como de, pero estos... Si esto es moderno, es que la gente no entiende bien lo que significa ser clásico. Ahí perdimos nuestra vitola de modernos y ya nos metieron en lo de los clásicos y bueno, pues... Pero bueno, siempre lo he alternado, no sé, he hecho Camille, he hecho Beckett, he hecho... en fin. Sí, por eso lo digo, que al final has tocado muchos palos, muchos más de los que a priori uno piensa, ¿no? Sin embargo, ves todo el recorrido de Noviembre y dices, bueno, aquí ha habido de todo, ¿eh? Y además, en esos 7 años en la Compañía Nacional, bueno, yo creo que... No sé si está mal que lo diga yo, pero que estoy aquí delante de ti, pero yo creo que sí has dejado una huella que yo creo que muchos reconocen en ese tiempo, hasta el punto de que se asentaron unos elencos que quizá antes estaban más desnaturalizados, con la idea de, en fin, buscar la excelencia interpretativa por encima de ese concepto de estrellas, ¿no? Eso yo creo que fue, por ejemplo, una de las señas de identidad de tu trabajo durante esos años. Tenía que haber una compañía estable, con un estilo definido, lo más sólido que se pudiera, actores entrenados, preparar a los jóvenes y meterles el gusanillo cuanto antes para que vieran que aquello no era simplemente algo de otros, sino que era algo propio. Bueno, pues todo lo que se hizo en aquel momento, ¿no? Eso es otra de tus, yo creo, líneas de actuación muy aplaudidas, ¿no? Que fue el impulso de la joven Compañía Nacional, que permitía, por un lado, a los chavales, bueno, iniciarse en el teatro clásico, formarse, empezar a amarlo, que yo creo que ahora lo aman los jóvenes mucho más que antes. Sí, aquello funcionó, sí. Y por otro lado nos permitía también a los espectadores ver montajes con una energía que uno se da cuenta que los mayores ya no tienen tanta, ¿eh? Bueno, es que son obras que están escritas para gente joven, o por lo menos cuentan historias de gente casadera, gente joven, ¿no? Claro, de gente casadera, claro. Es que esto es así, ¿no? Quitando, bueno, las históricas o las novelescas, etcétera, pero es gente que se va a casar, con lo cual estamos hablando de gente muy jovencita. Y no es lo mismo ver a una chica suspirando por un chico de 20 y tantos
que ver 2 de 50 y tantos. No es lo mismo. Nos podemos empeñar y pensar que la historia, que estamos dando una perspectiva, pero no es así. Claro. Es que como, bueno, hay chascarrillos sobre lo de elevar las edades Sí. de los personajes hacia los actores, ¿no? Que Sí. han producido realmente monstruos Sí. muy curiosos, ¿no? En fin, no sé si alguna vez te has arrepentido y has pensado que deberías morderte más la lengua cuando hablas de estos asuntos. No creo que pase nada, no pasa nada, que me va a pasar, me puede pasar, ¿no? Yo sé que he estado vetado A lo en mejor. centros públicos durante años, te puedo dar nombres y vamos, no hay más que ver, donde no he aparecido durante a lo mejor 4 o 5 años, pero tampoco pasa nada, no tenemos que pensar todos igual, está muy bien. Y yo, pues sí, mira, yo entré al teatro, tuve la gran suerte de trabajar con actores muy mayores y tener relaciones con directores muy mayores en aquella época. Yo era como, cuando entré en la Asociación de Directores de Escena, yo era como la mascota, así que era uno de los... Y he trabajado pues con señores que llevaban muchos años en la profesión. Y en Carsi hablaba un poco de esto, ¿no? De lo difícil que es dejar la profesión, lo difícil que... Bueno, yo tengo un pie fuera desde hace muchos años, no tengo ningún problema. Y el día que no pueda o no quiera, no sé, pues no haré más y ya me dedicaré a otra cosa. Tengo muchas cosas que Es que así ya no vas a volver a dirigir nunca un teatro público. ¿Te gustaría volver? Hoy no. ¿Hoy qué día es? Hoy no. Yo creo que la libertad que tienes como artista, la que tengo yo ahora, no la puedes tener. Es decir, yo cuando dirigí en la Compañía Nacional, no digo dirigíla, sino dirigí en la compañía, mis montajes eran montajes con un corte institucional. Es decir, yo no... Por ejemplo, cuando hicimos Don Gil de las Calzas Verdes, yo tenía una idea estupenda para hacer una marcianada con Don Gil, pero pensé, hace 20 años que esto no se hace, van a venir 200.000 niños aquí a las campañas escolares, más toda la difusión de fuera, más tal. Tengo que hacer algo un poco más ortodoxo, porque es que si no... o sea, en este país llevamos un retraso de repertorio bestial, es decir, tú te vas a Alemania y vas a ver un Schiller o vas a ver cualquier Shakespeare o cualquier cosa y el público lo ha visto ya 3 o 4 veces, con lo cual lo que quiere ver es otra cosa, otra visión. En este país no hemos visto eso. Con Shakespeare es permanente Claro. lo que ocurre. Con lo Todos cual, los directores británicos te presentan un Shakespeare que no tiene casi nada que ver pero su con, público, con la imagen ortodoxa que tenemos, claro. Pero su público ya lo ha visto. Claro. Nosotros no nos ha pasado. Aquí no se ha visto Ibsen, no se ha visto Strindberg. Cuando vas a ver una cosa de Genet o de Camus, te parece como una cosa exótica, porque cuando hicimos El Malentendido, llevaban sin hacerse nada de Camus igual 15 o 20 años. Que es una barbaridad. No. Que es un texto de repertorio, que es que lo tienes en cualquier sitio. Bueno, pues esto es así. Entonces, con los clásicos pasaba un poco lo mismo. O sea, ¿cómo doy a dar a conocer una obra desconocida de Lope que no se ha hecho jamás y encima la voy a tergiversar tanto que voy a acabar haciendo un esperpento del... Bueno, pues yo tenía esa conciencia institucional, digamos. Ahora a mí no me hace falta tenerla. Ahora puedo hacer lo que me dé la gana. De todas formas, siempre decís que no todos, pero luego cuando salen a relucir los nombres de los nuevos nombramientos, siempre están todos los que habían dicho que no, ¿eh? Bueno, yo te puedo decir que no he querido hacerlo y he tenido la oportunidad en estos últimos años. Y entrando ahora en tu faceta ya más puramente artística, antes, fíjate, hablábamos, por ejemplo, de Espejo de Víctima, de 2 interpretaciones como fueron la de Noguero, la de Eva Rufo, muy deslumbrantes, muy aplaudidas. Y luego, yo sin embargo, cuando hablo con muchos actores que han trabajado contigo, dicen... No, pues Vasco es un tipo muy particular dirigiendo porque no entra mucho, nos da mucha libertad a los actores para que hagamos lo que queramos. También, de hecho, recuerdo que una vez tú mismo me decías, es que a veces quieren que haga yo su trabajo. Claro. Es que, vamos a ver, tú eres un director de escena, entonces el actor tiene que venir con su texto analizado y con una propuesta clara sobre lo que crees que si te parece bien su propuesta, la admites y si no, se la transformas. Pero esta cosa... Los actores tienden a confundir mucho la pedagogía con la dirección. Es decir, yo no enseño interpretación, yo monto espectáculos, cuento historias con ellos. Ellos opinan con sus propuestas según vas montando y tal, y claro, si ves uno haciendo una cosa que no tiene que ver con el texto o con tu idea, pues la transformas, pero muchas veces también llegan con ideas mejores que la que tienes tú. Con lo cual, ¿para qué vas a imponer la tuya si la de ellos es mejor, no? Ten en cuenta que estás trabajando con el instinto de gente que tiene mucha experiencia y un gran talento, entonces... Muy a menudo tú no tienes por qué intervenir. Otras veces sí. Casualmente, cuanto mejor es un actor, menos necesitas hacerle nada, ¿no?
por ejemplo, pues trabajando con Noguero o con Eva, ¿no? Pues de repente íbamos hablando sobre las distintas posibilidades, íbamos tomando decisiones en conjunto, ellos iban llevándolo hacia un sitio, hacia otro, todo son como tirones de cuerda muy leves, porque es que hay gente tan buena que es que no la necesitas. No sé si también en la propia elección de los actores también hay que apuntarse. Bueno, es que no sé cuál fue el director de cine que decía que el 90% de la elección de actores es el casting, ¿no? Pues que es así. Es decir, ¿para qué vas a tocar, si te toca un monstruo de estos? O sea, y luego está el diálogo. Yo no sé si te he contado cuando yo hubo un montaje que no llegué a estrenar, trabajé con Daniel Licenta, yo era muy jovencito, acababa de llegar de Holanda prácticamente. Y era una cosa, un engendrín que habían hecho, en el que era un monólogo con Daniel Licenta, fue lo último que hizo en teatro. Y yo recuerdo que la primera lectura la tuve en el escenario del Alcázar, me pusieron una mesita pequeñita, y estábamos Daniel Licenta y yo, uno frente al otro, y dije, bueno, vamos a leer el texto, Daniel, y tal. Y empezó a leer, empezó a hacer la puñetera función, pero como yo jamás hubiera pensado que nadie podía hacer eso, y cuando iba por la mitad yo no estaba escuchándole, yo solo podía pensar, ¿qué le digo? Cuando acabe de leer, ¿qué le digo? Porque claro, yo estaba acostumbrado a trabajar con mis amigos, con mis compañeros de promoción, y ahí, claro, había mucho que labrar, ¿no? Porque era gente muy, muy inexperta y yo, como director, pues tenía una cancha ahí de entrar. Pero claro, yo recuerdo que acabó la lectura Daniel, que además era doblador, que sí, bueno, y era un actor, madre de Dios. Y yo recuerdo, claro, yo es que tenía 20 y tantos años, entonces acabó la lectura y yo le dije, ¿lo leemos otra vez? Porque sabía que... Y dijo, vale, y se puso a leerlo otra vez. Y yo ya ahí me pude centrar un poquito y pude, pero el primer shock de decir, tenía 1 metro. Entonces lo que es, y me hizo la función en la primera lectura, pero la función, o sea, con la intensidad que lo hubiera hecho en un escenario. Y yo me sentí tan pequeño, yo decía, ¿yo qué le digo a este señor? Claro. Fue la primera vez que yo tuve un contacto con un actor de ese nivelazo y luego ya aprendes como a bregarte por la primera vez, o sea, podía haber tenido la actitud de decirle, bueno, Daniel, pero es que no, es que estaba abrumado. Yo dije, esto es una maravilla. Fíjate que eso también puede, a lo mejor, fomentar la inseguridad de algunos actores que ya traigan. Sí. Porque hay un director cinematográfico que es Clint Eastwood, que a mí me apasiona y que tiene también un poco esa filosofía de dirección con los actores. Muchos de ellos, yo leyendo muchas biografías sobre él, comentan esto, ¿no? Dicen, claro, el tío te dice, entra aquí en el bar y tiras la botella y no sé qué. Y dicen, ya, pero entro por... Y yo qué sé, tú entras y haz lo que como te dé la gana, ¿no? Entonces, claro, cuentan algunos actores que dicen, por un lado es una maravilla, porque te permite, en fin, tiene mucha confianza en el actor y te permite jugar y recrear y crear a tu manera, dice, pero por otro lado te deja al borde del precipicio a ti solo. Y a veces, para según qué actores, es complicado mantenerse ahí. Que es verdad que luego pues entras directamente cuando es decir, yo toda esta cosa de la interpretación del método, entonces, sí. Para mí es como una caja de herramientas. Yo siempre lo llevo, pero no la abro si no me hace falta. Es decir, si yo veo que un actor no está entendiendo el conflicto o no está manejando la urgencia, pues abro la caja de herramientas y le digo, chico, aquí es que tienes prisa porque te pasa esto, no sé qué, oye, no habíamos hablado de tal, no sé qué, no, en este momento tal, vienes de aquí, vas allí, pues la caja de herramientas. Pero un actor completo que se lo haya preparado, que tenga, ¿para qué? Si es que ya si lo tiene, ¿no? Es verdad que luego yo soy más de en los tramos finales tomar muchas notas y ajustar muy de poco a poco. Entonces no tienen esa sensación de que entras ahí como un trolebús y les gritas y no sé qué. A mí, ese estilo de dirección que es muy de los 80, que yo lo he visto en mis mayores, ¿no? Ese director que se ponía como un energúmeno y gritaba a los actores y los forzaba y los llevaba a sitios. Bueno, la gente ahora lee mucho más, analiza mucho mejor, tiene mucha más capacidad de contraste. No es necesario llevar a los actores de la mano. Yo creo que los actores son seres inteligentes, creativos, extraordinarios. Uno está en esto por los actores y la maravilla del actor es verle crear, verle aportar y verle trabajar contigo. No verle trabajar para ti con tus ideas impuestas en las que él se adapta. No, yo quiero saber lo que ellos piensan. A mí me interesa esto, no me interesa y esto. Pero no me interesa el actor que está... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues que estás aquí conmigo. ¿Te has leído la misma función? Claro, no sé. Claro.
Y esto en cuanto a, digamos, los procesos. Luego, en cuanto al resultado de tus obras, de tus creaciones, de tus montajes, yo he escrito alguna vez, tú lo sabes, que, bueno, que tienes un estilo muy definido, que casi ya se identifica un montaje de Vasco y que tiene, pues, a lo mejor que ver con una sencillez escenográfica que contrasta mucho con un vestuario, con tu inseparable Caprile, y al mismo tiempo con una lectura muy honda de los textos que prevalece y que se queda en manos de los actores. No sé si ese estilo se va definiendo solo a lo largo de un bagaje ya tan amplio como el tuyo, o se van buscando, digamos, un sello personal, una originalidad, una impronta a la hora de que, en fin, mis montajes, mis puestas en escena se caractericen ya a priori por esto. No, yo creo que es una cuestión de gustos y desde luego de cómo ves el oficio también. Es decir, para mí el teatro son los actores. Punto. Claro. Y todo lo demás es accesorio, todo. Escenografía, vestuario, iluminación, en fin, para mí los actores. Entonces, sumo a partir de ahí. Entonces, por ejemplo, texto también, y actores, ¿no? Claro, eso también el haber trabajado tanto Siglo de Oro, esta cosa del corral de comedias, del edificio como marco y que los actores creen, digamos, el mundo que tienen alrededor y que el conflicto te siga, probablemente eso ha influido mucho. Pero igual que te digo, no sé, Beckett, te puedo decir, a mí no me interesan las historias muy barroquizadas o muy adornadas, y hay gente que hace cosas maravillosas con ese tipo de opción, y yo las respeto y las disfruto mucho como espectador, pero a mí no me sale. Yo creo que a mí lo que me gusta es ver a los actores trabajar y verlos y no distraerme con nada. Entonces, bueno, pues supongo que eso marca un estilo, pero andar buscando un estilo es una cosa muy complicada, ¿no? Y no aparecer tú, ¿no? Porque, por ejemplo, otra de tus frases lapidarias es la de: yo tengo claro que no soy mejor que Shakespeare y que si monto a Shakespeare es porque me gusta, no porque quiero aparecer yo o corregir a Shakespeare, ¿no? Algo que está hoy muy presente en según qué versionadores, es que esta cosa directores. esta cosa de los creadores es muy jodida, porque ¿cómo vas a estar al nivel de Shakespeare, tronco? O sea, ¿de verdad? O sea, de verdad, o sea, una cosa es que te plantees, voy a hacer una cosa con El sueño de una noche de verano y voy a hacer un experimento que no sé qué, pero otra muy distinta es voy a hacer El sueño de una noche de verano yo, y bueno, ya veré no, hombre, no, a ver, vamos a ver. O sea, Ya está escrita. pero, ¿te has leído El sueño de una noche de verano? Es que vamos a empezar por ahí. Es decir, ¿por qué esta carencia de la literatura en el teatro en los últimos años? ¿Por qué se está lanzando tanta gente a hacer mamarrachadas absurdas con su puñetera vida que nos interesa una mierda a todos? Porque leer es mucho más complicado. Porque para leer hay que llevarse el libro, abrirlo y ir página tras página. Porque hay que estudiar, porque este tipo de cosas. Entonces lo que te encuentras es que lo de la mirada del ombligo, que puede ser genial y hay gente que lo hace de maravilla, pero para hacer ese tipo de teatro hay que tener mucho que contar y ser muy bueno. Y puede haber uno o dos por generación. No, yo no. Yo soy un director que monta textos con todo el oficio que puede. Intento aparecer en mis decisiones, pero no intento ser más que Camille o más que... Por favor. O sea, no. Yo no puedo hacer eso porque yo soy un hombre devoto absolutamente de todo eso y me sentiría absolutamente imbécil diciéndole a la gente, bueno, aquí estamos Shakespeare y yo, aquí estamos Shakespeare y yo. Idiota. A mí me dan ganas de esto, pero claro, yo luego ya me contengo. Y otra faceta tuya, que quizá también es poco conocida, es este coleccionismo de discos de pizarra, que además con registros pero fíjate, eso nace únicos. Sí, es verdad. Y no sé, cuenta un poquito... Bueno, eso nace del verso. Fíjate, yo estaba... a ver, de mi afición a la música. Yo estaba ahí rebuscando cosas de jazz manouche, así, de Jan Reich y tal, que las primeras ediciones son en pizarra y a mí siempre pues esas cosas me gustan mucho y he oído muchas orquestas en pizarra, los primeros Sinatras son todos pizarras, claro. Y de repente un día me encontré un recitado de verso clásico y digo, pero si yo, ¿cómo no sé yo que esto existe? Que además luego localizándolo me di cuenta que era del año 12. Y digo, pero... Y a mí, porque nadie me ha dicho que esto estaba grabado. Y rebuscando, empecé a encontrar cosas y a darme cuenta de que había miles de discos
de actores fantásticos grabados antes del año 36. Está hablando de miles. Es una barbaridad. Y que nadie les da importancia. Entonces, toda nuestra tradición de verso clásico estaba grabada. Y yo he dado clases de verso para aburrir, he recibido, quiero decir. Y he tenido una formación en lo clásico en la que se ha obviado completamente esa parte de nosotros, que es la profesión y cómo lo más cercano que nosotros podemos tener, que pudo ser, no sé, rodero. Nuestra profesión es una profesión completamente desmemoriada. Que además les parece que todo lo que... Es decir, no sé, Miguel Narrosa ha muerto hace 4 días y ya nadie se acuerda de él. Miguel, que es un tipo que ha puesto los cimientos de todo lo que estamos pisando ahora mismo. O sea, y ya se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado gente que incluso está viva y que está todavía haciendo cosas. Esto a ese nivel es catastrófico para nosotros. Es decir, cómo no cuidar nuestro propio oficio, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a escarbar y a coleccionar esto porque nadie lo había documentado, ni catalogado, ni reunido prácticamente, ¿no? Hay cosas en la Biblioteca Nacional, pero están desordenadas, mal catalogadas y encima no saben ni quién es quién, ¿no? Con lo cual, pues edité los libros de Morano, de Carbo, algunas otras cosas y sigo con esto. Es decir, para mí es un mundo que difundir. Y tiene que ver con la dignidad de la profesión y tiene que ver con lo maravilloso que es contar cómo era el oficio en aquellos años, ¿no? Y bueno, pues he sacado un artículo sobre Tallaví, que es un actor que murió en el 16, que es el primero que hace algo parecido al Stanislavskianismo, sin saber quién era Stanislavski, que se iba a ver a los locos en los manicomios para interpretar a Strindberg y tal, ¿no? Y esto pues tiene mucho que ver con también una idea de frustración que te deja la profesión, ¿no? Porque yo llevo casi 50 montajes y no tengo la sensación de haber hecho nada, claro, ¿no? Y lo único que quedan son como programitas de mano. Nosotros ya tenemos lo nuestro grabado prácticamente, ¿no? Pero de esta gente lo que queda es algo tan vaporoso que eso es el teatro, ¿no? Bueno, ahora el Centro de Documentación Teatral, os rebautizar como CEDAEM, yo creo que hace una labor también muy interesante, no para disfrutar del teatro grabado, sino para que quede testimonialmente y para poder estudiarlo, claro, para poder saber quién era quién y qué... Pero esta cosa es tan del oficio, el pensar que hemos llegado hasta aquí solos y que nos lo merecemos, ¿sabes? Y dices, no, usted dice el verso así porque hubo 200 años de trayectoria, desde Máiquez hasta aquí, ¿sabes? Y saber eso y poder contarlo es fantástico. Bueno, y ya para terminar, cuéntame una cosa que nunca he sabido. ¿Por qué todo el mundo te conoce como Talo? ¿De dónde viene Talo? De mi hermano, que es un poco más mayor que yo y no le salía a Eduardo, pues le decía Talo y se acabó, no tiene más. Y lo gracioso del tema es que no es algo que conozca mucha gente, pero sí es algo que parece que sí conoce mucha gente. Pero dentro del oficio sí, todo el mundo te llama Talo. Son esos motes de infancia que se van quedando y que yo tampoco nunca quise ocultar ni tal, porque me parece estupendo y no tengo ninguna... Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Me lo paso muy bien hablando contigo, Talo. Claro, porque me tiraste la lengua. Eso y disfruto mucho. Espero no ver tu nombre entonces próximamente en ningún nuevo concurso público ni nada por el estilo. En un concurso te aseguro que no. Vale. O sea, para mí el que se presenta a un concurso está echado a perder, como decía Azorín. Está echado a perder. No, un concurso, no me fastidies, hombre, por favor. No hay gente estupenda por ahí. Y además te digo una cosa, eso es la renuncia del político a sus labores. El político tiene que decidir qué onda quiere o qué... Y apechugar con la decisión, claro. Claro, un ejemplo, lo que está pasando ahora aquí, ¿no? Pues lo que tenía que hacer. ¿Yo qué quiero esto? Pues usted es la adecuada. Y mi apuesta política es esta. Eso de los concursos, eso es un disfraz, hombre. No. Hagan su trabajo, déjenme de concursos, que además no hay más que reunir al jurado convenientemente para que te salga lo que tú quieres, con lo cual es que, por favor... Bueno, lo dicho, ahora seguimos hablando si quieres, o tomando una cerveza. Me parece muy bien. Ha sido un placer, Eduardo. Hasta siempre.